Buenas noches a quienes están aquí conectaditas y a Giancarlo que está conectado. Muchísimas gracias. Qué alegría este espacio, la verdad. Lo disfruto muchísimo. Antes de entrar directamente en lo que estamos estudiando en un curso de milagros, me gustaría contarles que el proyecto que les he comentado, Retornando al Origen, marcha muy, muy bien. Ahorita mismo, junto con mi esposa, estamos haciendo ya el cierre de ciclo de esta temporada aquí en Barranquilla. Y el 1 de diciembre retornamos otra vez a Antioquia. Vamos a estar muy cerca de Medellín, en un pueblo muy lindo que se llama el Carmen de Iboral. Y pues estando tan cerca de Medellín, voy a aprovechar para reactivar con las actividades en esa ciudad, también con pacientes que les gusta que los atienda de manera presencial. Y seguramente vamos a entrar en una época de mucha actividad, de talleres, y no solamente virtuales, sino también presenciales. Y el proyecto, que les comento, pues también va a estar en Antioquia. No les voy a decir todavía exactamente cuál va a ser el lugar, pero es un lugar hermoso, hermoso. Y aspiro la primera semana de diciembre ir con mi esposa, porque la vez anterior, en septiembre, yo viajé y pues hice el viaje solo. Pero ahorita ya en diciembre, aprovechando que voy con mi esposa y con mis hijas, pues que ella también conozca el lugar, ¿cierto? Aunque yo le mandé videos, fotos y etcétera, que ella también sienta la energía y visione todo lo maravilloso que vamos a hacer allá. Va a ser un proyecto muy lindo, así que pues les seguiré contando. Muchas gracias a ustedes que pues están aquí, y su presencia y sus aportes son un apoyo enorme para lograr gestionar un proyecto que realmente lo estamos visionando muy, muy grande, de muchísimo alcance, y todo en manos de Dios. Y nuevamente reiterar a Lina y a Giancarlo todo el apoyo que nos están brindando con todo su conocimiento y toda su experiencia en el marketing digital, y todo lo que pues a partir de ahí estamos logrando crear para cada vez llegar a más personas. Muchísimas gracias. Bueno, la semana anterior les había hecho directamente una propuesta respecto a lo que venimos estudiando de esta segunda sesión del capítulo 3. Y estábamos poniendo nuestra atención en ese segundo elemento que pues lo marca muy claramente el maestro en ese párrafo, y es respecto de la confianza. ¿Cómo les fue? ¿Fue fácil confiar? ¿No fue tan sencillo? ¿Cómo se sintió cuando estuvieron completamente centrados en la confianza? Confiar en los demás, confiar en ustedes mismas, en ustedes mismos, confiar en las situaciones, en la vida, etcétera. Me gustaría escucharles. ¿Quién se anima a comenzar? A ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Pues, ¿qué te parece, Giancarlo? Si empiezas tú. Hola. Hola. Ya. Bueno, en realidad me parece que es todo un reto. Es una palabra que ha estado muy presente esta última semana, porque yo siempre, comentaba con Lina, ¿no? Que este proceso, digamos, de confianza es lo que como que empieza también con el tema de para mí la manifestación, ¿no? O sea, de convertir, ¿cierto? Tu realidad está en base a cuánta confianza tú te tienes, y también tienes en lo que estás haciendo, ¿no? Y que las cosas alrededor a veces te quitan esa confianza, ¿no? Porque a veces las cosas no salen de esa forma, ¿no? Pero es el ego, ¿no? Que está tratando de como que de engañarte, ¿no? Y que tal vez no creas menos en ti y en las personas. Justo decía Linda, tuve una experiencia de que casi me roban a mí y a mi papá
estábamos viniendo del aeropuerto y, y una persona se acercó a pedir dinero, así como random, y en ese momento intentó, o sea, nos empezó a amenazar para que le entreguemos más cosas, ¿no? Que le demos la billetera. Y en ese momento, realmente nosotros mantuvimos la calma y le decíamos que no, que no, que solamente, bueno, le íbamos a dar, no sé, digamos, 10,000 pesos y ya, no, pero no, que me des tu celular, que me des todo, ¿no? Entonces, que no. Y sacó un cuchillo. Y, o sea, en ese momento, claro, o sea, yo pensé más en mi padre, ¿no? Porque estaba como que más amenazándolo, pero felizmente que él también es alguien, digamos, muy, muy calmado en ese aspecto, yo admiro mucho eso de él. Y nos mantuvimos en lo mismo, ¿no? Como que, no, por favor, hermano, vete, te estamos dando 10 soles, no vas a conseguir nada, porque, bueno, lo teníamos ahí, ¿no? Y este, al final se fue, ¿no? O sea, se fue y nosotros nos quedamos como que obviamente un poco impactados, pero claro, estos acontecimientos, digamos, yo siento que intentan un poco que mediar esta enseñanza, ¿no? Pero al final, por ejemplo, yo no lo he contado a muchas personas, justamente porque yo sé que esto va a generar más desconfianza o sea, más miedo, ¿no? Entonces, yo lo he compartido con pocas personas, pero bueno, al final me gustó que pudimos mantener cierta calma y creo que ante esa calma al final no pasó mayores, ¿no? Y yo creo que, o sea, que sí es algo que es muy difícil mantener porque, claro, el mundo tal vez está como, o pareciera, ¿no? Que te está como bombardeando de cosas que te dicen, ¿no? Mira esto, mira las extorsiones, lo que está pasando por aquí, por allá. Pero la realidad es que eso está como que generado desde ese inconsciente colectivo de desconfianza, digamos, que tenemos, ¿no? Entonces, no sé, eso es algo que yo estaba analizando, pero es lo que quería compartir en base a lo que también estábamos viendo. Pues Giancarlo, muchísimas gracias, en verdad, por compartir tu experiencia. Qué valioso escuchar lo que has vivido y sentir, ¿cierto? Sentir cómo fue esa experiencia para ti. Porque definitivamente es en la vida diaria, en las circunstancias de la cotidianidad, donde se nos presentan las oportunidades para aplicar lo que estamos aprendiendo. Mira que tú tenías todos los motivos del mundo para justificar desconfianza, miedo, agresión, etcétera, juicios, bueno, podemos ir por muchos etcéteras más. Sin embargo, ante cada circunstancia que el mundo nos presenta, tenemos la oportunidad de elegir de qué lado nos estamos colocando, ¿cierto? Si nos colocamos del lado del sistema de pensamiento del ego y continuamos reforzando esas creencias, esos pensamientos, esos juicios, o si, aunque no es fácil, porque comprendo perfectamente que no es fácil, sobre todo al principio, cuando uno va logrando entrenamiento, va tornándose más fácil, pero de entrada es un desafío y no se siente fácil hacer la elección opuesta, que es ponerte del lado del pensamiento de amor, de continuar confiando, de aún a pesar de aquel que en su personaje del mundo viene a amenazarte, tú ver más allá del personaje y encontrar su inocencia, conectar su inocencia, confiar en su inocencia y bueno, esas experiencias pues van generando un lugar interno de certeza, porque finalmente es mucho lo que hubiera podido pasar, ¿verdad? Según el condicionamiento de nuestra mente que siempre está pensando hacia lo peor. Pero felizmente, y podríamos decir que es un milagro que hubiesen podido mantenerse en lo que ustedes habían dicho
y así, o sea, que todo se haya resuelto de esa manera. Comparto contigo tu posición de no estar contando abiertamente este tipo de circunstancias, porque claramente son tomadas para reforzar, como tú bien lo decías, esas creencias arraigadas en el inconsciente colectivo de que todos los días todo está peor, que cada vez hay más inseguridad, que todo es más peligroso, lo cual es divertido, ¿sabes? O sea, divertido en el buen sentido, porque esto yo lo llevo escuchando desde que tengo memoria de mí. ¿Cierto? Desde que yo tengo memoria de mí he escuchado que esto cada vez está peor, que las cosas siempre van para mal, en fin. Y si estudiamos un poquito de historia, vamos a ver que es los mismos argumentos, que es el condicionamiento de la mente a pensar siempre hacia lo peor. Entonces, como decían por ahí alguien, ¿no? Que no recuerdo bien su nombre, pero decía más o menos lo siguiente: si tus palabras no son más dulces que el silencio, mejor quédate callado, ¿no? Entonces, si no aportar lo que uno tiene para decir, no porque no sea valioso, sino porque quizás el contexto en el que lo comparte no va a comprender lo que ocurrió, es muy sabio lo que has hecho. Yo hago lo mismo que tú. Aquí les comparto experiencias que comparto con mi esposa, que comparto con mis hijas en un contexto también de extender enseñanza a ellas, pero que con ustedes y hay a nadie más, porque sé que no van a comprender el sentido de la situación ni lo que esa situación me aportó. Y si yo voy a comentarles mi postura interna frente a eso, pues no sé, me van a mirar con cara de sugerencia de ir al psiquiatra y en fin, ¿cierto? Así que bueno, Giancarlo, nuevamente muchísimas gracias. Súper, súper interesante. Claudia, por ahí vi que levantaste la manito. ¿Quieres compartirnos tu experiencia tuya esta semana practicando confiar? Pues la verdad, esa manito se me fue por equivocación, pero... Uy, Claudia, esa que se habla. No. No, se me fue por equivocación, pero igual que pues la experiencia de Giancarlos, pues sí, es muy interesante y me pareció que abordó muy bien, pues abordaron muy bien como esa situación. Es que el confiar no del todo no es fácil, pero pues lo que decimos acá, hay que de pronto cambiar el chip, la mentalidad, y yo creo que hay que ver las cosas desde el amor, desde la bondad, desde la confianza y tratar de como orientarnos a eso. Porque cuando uno ve todo como desde la desconfianza, la mente se centra en eso y el nivel que uno ha alcanzado como de paz, como de equilibrio, como de pensar en paz, como en amor, se rompe y uno retrocede. Y nuevamente le toca a uno volver a gestionar pensamientos y emociones como para recobrar nuevamente ese equilibrio. Entonces como que toca apostarle a ese tipo de cosas. Definitivamente así es, claro que sí. Porque no es, como les decía, no es fácil romper la inercia, ¿cierto? Esa inercia acumulada de tanta desconfianza y lo que genera la desconfianza, porque desconfiar genera miedo, dudas, incertidumbre, ansiedad, estrés, depresión, frustración, ira, en fin. Y eso hace un cúmulo que, como tú lo decías, de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de pensamientos que si nos permitimos ser arrastrados por esa desconfianza hay que otra vez gestionar, y finalmente la sensación interna es como estar queriendo avanzar en arenas movedizas, algo supremamente desgastante. Así que aunque sea un desafío, siempre será mejor sostenernos en el confiar. Así es. Muchas gracias, Claudia. Lina, ¿cómo te fue a ti? ¿Tuviste alguna situación que te exigió, que te puso a prueba? ¿Cómo estuvo tu semana frente a la confianza? Bueno, imagínense, después de que Giancarlo me cuenta eso, yo ya empiezo a hacerme mis películas y empiezo como una especie de juicio ante todo. Es como que, ay, sí, ven, esa zona a mí también me pasó, que casi me roban. Y bueno, o sea, es para mí también raro decir como que, oye, incluso estas personas, si están haciendo lo que están haciendo, no lo están haciendo por malas. Bueno, es una cosa que puede dejarnos acá horas y horas hablando,
pero es como juzgar a un tigre porque se come a una cebra. Él simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. Y bueno, de ahí me puse a como que a evaluar la situación y yo decía, es muy difícil no juzgar, no pensar mal, porque pues uno dice como que es que si yo soy bueno, imagínense unos de bandera así, si es que yo no hago nada malo, ¿por qué las personas tienen que hacerme esto a mí o a las personas que quiero? ¿Por qué? Entonces, bueno, pensando en esto de como que hay que estar atento a cuando soy desconfiado. Para mí era como que traducirlo a no pensar mal de nadie. Y entonces uno dice como que, ay, pero es que ¿para qué hace eso? Es evidente, para el ego es así, es evidente que está haciendo algo mal. Y de ahí llegué a la conclusión de que en realidad no tiene nada que ver con el otro. Si yo confío, es porque soy inocente yo. Inocencia es no juzgar, no es como que no hacer algo para no ser digno del juicio, sino simplemente no juzgar y no, o sea, ¿cómo lo explico? Es como que no dar valor de bueno o malo a lo que los demás están haciendo, y si puedo elegir, pues elegir pensar bien. Eso es todo un reto, como decía Jan, pero pues a la final le hace dar como que a uno una paz, que al principio se siente como una paz forzada porque el ego está ahí como que no, ¿cómo así si el otro es malo? ¿Cómo vas a confiar en que todo pasa por algo y es lo mejor que puede pasar? Pero pues sí, a la final es como que el ego se queda sin armas para seguir gritando y ya a la final como que lo que se siente es paz. Sí, qué lindo lo que compartes, Lina, porque esa es la verificación de que hemos hecho lo correcto. Esa sensación de paz, y que es un vislumbre de lo que llaman la paz de Dios, que está más allá de todo entendimiento. El mundo no puede comprender esa paz. El pensamiento del mundo está en otro universo, o sea, no hay forma de que la forma de pensar del mundo y quienes adscriben al pensamiento del mundo comprendan esa paz. Porque esa paz no depende precisamente de circunstancias perfectas, ni de comportamientos de los otros perfectos, no depende de nada más que, como tú lo decías, de tu propia inocencia, del reconocer tu inocencia y tomar tu inocencia para ir a ese lugar de neutralidad, en el cual, pues, libres del pensamiento dual, de ese pendular entre esto es bueno, es malo, que es la dualidad básica, pues lo único que se experimenta es paz, y es una verificación hermosa. Así que qué lindo lo que nos compartes, gracias por recordarnos. Heidi, ¿te gustaría compartirnos cómo te fue a ti? Buenas noches. Buenas noches. Pues analizando, digamos, con una amiga que ella vive a la vuelta de mi casa y ella me acompaña a pasear los perritos. Y ella siempre me cuenta cosas desde el miedo. Ya, qué miedo que pasar por allí, qué miedo esto, y le pasan cosas a través de ese miedo. Y hoy me comentaba, me quedé pensando, en la vuelta de mi casa en la esquina, ha vivido una familia y toda la vida, y pues ellos eran personas, pues buscaban problemas y todo, pero nosotros nunca tuvimos problemas. Y la amiga hace un par de años vive también aquí cerca, y ella me contó hoy que uno de los hijos de la señora, ella tuvo un problema, que ella estaba, porque ellos tuvieron una reunión y el muchacho es que llamó a la policía, eso fue hace un par de meses, y la policía le dijo que era el muchacho y el vecino. Y entonces, ¿cómo le parece que, entonces yo digo, ella
imagínense, nosotros tantos años desde que nos criamos, con ellos nunca tuvimos un problema. Y ella, que hace un par de años vive ahí, me contaba que ella tuvo problemas con él. Entonces yo digo allí, ahí ella siempre está actuando desde el miedo, desde que alguien la va a atacar, siempre está a la defensiva. Y entonces, pues, analizando y haciendo pues la analogía con respecto a nosotros, acá pues mi familia, nosotros nunca tuvimos problema. Entonces, allí es donde entramos a mirar pues como la forma como uno, pues de la inocencia, de uno cómo convive, ¿sí me entiende? Eso pues no sé si eso es lo que yo pronto puedo aportar. Claro, súper valioso, porque es la verificación de cómo la experiencia, la realidad depende de la percepción, ¿cierto? Sí, Una sí. verificación extraordinaria, en verdad, extraordinaria, porque, como tú lo dices, un mismo barrio, unos mismos vecinos, experiencias tan diferentes, definitivamente hay algo que marca la diferencia y no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Sí, sí, señor. Sí, impresionante. Bueno. Muchas gracias, Heidi. Bueno, usted. Bueno, y gracias por participar, Giancarlo, Claudia, Lina, Heidi. Ahorita que todavía en el grupo se conectan poquitos, pues es muy fácil, ¿no? Ya cuando aquí se conecten, qué sé yo, 100, 200 personas en vivo, ya quizás no sea tan sencillo. Así que hay que aprovechar la oportunidad. Llegará el día en que esto esté lleno de estudiantes también. Así va a ser. Hay que aprovechar. Dios nos ama. Bueno, vamos a continuar con el estudio de esta segunda sesión y vamos a ver que hay una lógica muy linda en esto que estamos viendo, porque si comenzamos a ver, el párrafo 2 hacía un énfasis muy fuerte en el tema de la inocencia. De hecho, 2 semanas atrás, la invitación fue, vamos a practicar la inocencia como un punto de vista de aplicación universal, lo cual yo aspiro que todavía estemos practicando y que se convierta en una práctica continua y no algo de momento, ¿cierto? La semana anterior, la lupa estuvo puesta en el tema de la confianza. Y es lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Cómo nos va con esto de superar el condicionamiento de mal pensar, de estar coaccionados por el miedo, de siempre estar contemplando el peor escenario posible, etc. Hoy, en el párrafo que vamos a revisar, vamos a ver que el maestro nos invita a mirar sobre algo fundamental, y es un concepto que vamos a tener que interiorizar, reflexionar y acercar mucho desde una nueva comprensión, desde una mente nueva, y es el concepto de la voluntad. Entonces tenemos inocencia, confianza y voluntad. Nos dice el maestro, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está por lo tanto limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Es muy interesante, súper interesante ver cómo el maestro nos va enlazando conceptos que inicialmente para nosotros son conceptos, pero que el propósito es que estos conceptos se transformen en palabras de vida, que es lo que hemos venido practicando en las semanas anteriores. No solamente la inocencia como concepto, sino como una vivencia. ¿Qué pasa en mi mente? ¿Qué experiencias? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo percibo al mundo? ¿Cómo me siento?
Lo mismo exactamente con el tema de la confianza, no solamente un concepto, que por lo menos, ¿cierto? El de la confianza, pues tiene una buena prensa en el mundo. Nos dicen es que tienes que confiar en ti, tienes que empoderarte, ¿cierto? Todo muy relacionado al tema del amor propio, el hacer crecer la autoestima, etc. Y ahorita, pues igualmente tenemos con el tema de la voluntad. Hay algo muy interesante, no porque sea únicamente lo interesante de este párrafo, sino es porque aquí es una pista que nos da el maestro en su enseñanza, cuando nos dice una mente aprisionada, y lo pone entre comillas. Es decir, nosotros creemos que nuestra mente está aprisionada. De hecho, experimentamos nuestra mente como si estuviera aprisionada, o mejor dicho, de una manera mucho más clara, a veces nos sentimos prisioneros de nuestra mente. Seguro hemos tenido toda la experiencia de querer meditar, querer estar tranquilos, relajarnos un rato, que nuestra mente esté serena, y ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Vienen pensamientos repetitivos, pensamientos perturbadores, lo que llaman pensamientos intrusivos, todo eso que causa ansiedad, causa molestia. Total, que muchas veces la experiencia que tienen muchas personas es que se sienten peor después de sentarse a meditar que antes de sentarse a meditar. Se estresan mucho más. Y es todo esto porque sienten que están aprisionados por sus mentes. Eso es una percepción que surge de un error profundo en el cual nosotros percibimos nuestra mente como si estuviera prisionera. Pero miremos esto que nos dice el maestro aquí más adelantico, cuando nos dice: ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Está equiparando la mente con la voluntad. Y nos dice al final de que cuando la voluntad de la filiación, es decir, de nosotros que somos los hijos de Dios y nuestro Padre son una, hay una perfecta armonía, y a eso se le llama el cielo. Es decir, nos está hablando de que solamente existe una voluntad. Esto quizá de entrada no lo percibamos en la dimensión que implica esta aseveración, porque es fácil este tipo de enseñanzas pasarlas por alto, no porque intencionalmente lo hagamos o porque no queramos llevar nuestra atención ahí, sino porque se convierten en lugares que son para el ego, lugares que él no quiere soltar y que quiere mantener en nuestras mentes para que continuemos siendo prisioneros de la idea de que somos esclavos. Y entonces, cuando nosotros revisamos y empezamos a analizar, a veces parece que nuestra voluntad no coincide propiamente con la voluntad de Dios. Y que tengamos incluso un conflicto serio por creer de que lo que nosotros queremos es algo diferente a lo que Dios quiere. Y surge miedo. De hecho, el miedo acerca de la voluntad de Dios es algo fuerte de aceptar, pero es así. Quizá en la parte más superficial de la mente esto no sea evidente. Cuando nos dicen es que tú tienes miedo de la voluntad de Dios. Y no lo digo yo, fíjense que nos dice el maestro. Con todo su conocimiento nos dice, tienes miedo de la voluntad de Dios. Pero cuando uno se toma el tiempo para pensar esto más profundamente, uno dice, y claro, ¿cómo uno iba a tener miedo de la voluntad de Dios? Cuando, ¿qué es lo que me enseñaron acerca de Dios? ¿Qué es lo que yo aprendí acerca de Dios? Que Dios está todo el tiempo juzgándome, que Dios está tomando nota de todo lo que yo hago. Incluso si nos vamos a de pronto un punto más radical, como lo presenta incluso el Antiguo Testamento, ¿cómo no tener miedo de Dios si se nos presenta a Dios como alguien vengativo, celoso, orgulloso, cruel, que exige sacrificios, etcétera? Entonces, démonos cuenta
cómo se ha hecho toda una campaña para que nuestra mente sienta miedo acerca de la voluntad de Dios. Y que entonces esto se convierte en un obstáculo para que nosotros confiemos completamente en su voluntad, lo cual nos separa de la experiencia que llamamos el cielo. Porque el cielo solamente se experimenta cuando la voluntad mía y la voluntad del Padre la percibo como una, y hay perfecta armonía. En ese momento mi mente entra en ese estado que llamamos el cielo. Pero ¿de dónde surge esto, cierto? Más allá de que sí, podemos ver cómo hay historias que nos han contado, ya sea a través de la religión, ya sean nuestros padres, ya sean otras personas, pero ¿dónde está la raíz de todo esto? Y aquí nos dice el maestro que este miedo a la voluntad de Dios surge porque hemos usado nuestra mente para crear falsamente. ¿Qué significa esto? Que no es cierto que la voluntad de Dios incluya desastres, sufrimiento, conflicto, enfermedad. De hecho, ayer estaba viendo una película con mi esposa y con mi hija mayor, y es muy interesante ver cómo este discurso, aunque la película, muy interesante en verdad, muy interesante, se llama El milagro del Padre es tú. Cuenta la historia basada en hechos de la vida real de alguien que muy mayor decidió convertirse en sacerdote, ¿cierto? Y aún con todos los elementos interesantes que tiene la historia está ese discurso de que Dios quiere tu sufrimiento, de que es a través del sufrimiento que vas a purificarte, de que finalmente es el sufrimiento y el dolor el que van a darte la redención o la liberación. Y entonces justificamos que todo lo que ocurre y que es conflictivo, es doloroso, es causa de sufrimiento, tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cómo no sentir miedo ante eso? O sea, seamos honestos, si nosotros aceptamos que dentro de la voluntad de Dios está el sufrimiento, ¿cómo no va a sentir uno miedo de que quizás esa voluntad en algún momento le envíe una situación compleja a nivel de enfermedad o una situación hipercompleja a nivel de finanzas? O sea, si miramos con honestidad, surge el miedo, porque en cualquier momento puede venir, digámoslo entre comillas, su remedio para purificarnos y así redimirnos. Y estamos adjudicándole a Dios cosas que no tienen algo que ver ni con Él ni con su voluntad, y que solamente surgen desde la distorsión de nuestra mente que está creando lo que es falso. Y esa es la raíz del miedo de la voluntad de Dios. Porque en nuestra distorsión pensamos que eso viene de afuera. Y que ese afuera, pues en la mayoría de los casos, es Dios mismo. Así que aquí hay una invitación realmente, que es una invitación en la cual vamos a tomar una dimensión mayor casi hacia el final del texto de Un Curso de Milagros. ¿Por qué? Les voy a anticipar un poquito, como si estuviéramos viendo un tráiler que nos muestra un poquito el final de la película. Perdón. Si pensamos este texto como si fuera una película, ¿cierto? Y fuéramos a ver en una especie de tráiler las partes casi finales de esta película, entenderíamos varias cosas que podríamos ver en ese tráiler. Primero, que todo este entrenamiento mental, todo lo que estamos viendo a partir de estudiar estas enseñanzas y de llevarlas a la práctica, tiene como único propósito que nosotros alcancemos definitivamente el estado de paz. Eso es lo que busca Un Curso de Milagros. Porque cuando nuestra mente está en perfecta paz, los milagros ocurren de manera natural.
estamos conectados con el amor. Y el amor es la fuente de todos los milagros. Pero también ocurre que superamos el mundo de la percepción. Una mente en paz es una mente que ya no percibe, no está condicionada por la percepción. Una mente en paz se conecta directamente con el conocimiento. Entonces conoce la verdad. No solamente la sabe intelectualmente, no solamente es conceptual, sino que conoce la verdad por medio de experiencias muy profundas que un curso de milagros llama las revelaciones. Una mente en paz es una mente a la cual ya ha llegado la revelación. Pero esto, digamos que es un proceso en el cual vamos a encontrar obstáculos. Y hacia el final, en los capítulos finales de un curso de milagros, se estudia algo que se llaman los obstáculos a la paz. Y son 4. Y de los 4, nos dice el maestro, el más difícil de atravesar es el temor a Dios. Es el último obstáculo que nosotros tenemos que atravesar para que la paz sea total en nuestras mentes. Así que esto es algo que no podemos tomar con ligereza. Y aquí, claro, esto yo puedo verlo ya, digamos, con la ventaja de haber leído muchas veces este texto, de haberlo escuchado, porque también lo tengo en audio, de haber hecho las lecciones. Y esto pues brinda, en mi caso, digámoslo así, una ventaja estratégica para pensar el curso y entender su lógica. Y yo digo, wow, o sea, uno realmente, o digo en mi caso, cuando yo leí por primera vez este texto, nunca en ese momento tuve claro de entrada lo importante que era esto. Esto que me decía acá, tienes miedo de la voluntad de Dios. Incluso pensaba que era una afirmación exagerada. Pero cuando fui avanzando y fui estudiando una y otra vez, y no solamente en un ejercicio intelectual, sino de práctica, de experiencia, de verificaciones, esto lo he podido ver en la experiencia. Entonces, realmente es muy importante que ya desde aquí, desde entrada, vayamos viéndonos qué ocurre en nuestra mente ante esto. ¿Sí? Y para eso, hoy vamos a hacer una práctica, vamos a hacer una meditación guiada con la cual vamos a finalizar este encuentro y que precisamente tiene por objetivo empezar a encontrar en nuestro corazón y en nuestra mente esos rastros del temor a la voluntad de Dios. Así que vamos a comenzar con la meditación. Les invito a que tomen una postura cómoda. Ojalá puedan estar en un espacio tranquilo, libre de interrupciones. Vas a cerrar tus párpados suavemente y vas a respirar con naturalidad. Observando con mucha atención tu respiración y permitiendo que fluya naturalmente en cada inhalación y en cada exhalación. Vamos a aprovechar cada exhalación para soltar el cansancio del día, soltar las preocupaciones, el estrés, soltar cualquier molestia que tengamos en este momento. Así que también vamos a direccionar al cuerpo físico a un estado de relajación que nos permita
adentrarnos con tranquilidad en las profundidades de nuestra mente. Vas a llevar tu atención ahora a la zona del entrecejo. Allí, donde ves esa pantalla oscura. En este momento no hay algo ahí, simplemente un vacío. Pero tu atención está puesta ahí, en esa zona de tu cuerpo. Y vas a permitir que de manera espontánea comiencen a aparecer en esa pantalla recuerdos de lo que en algún momento declaraste, es que eso era la voluntad de Dios. Y no ocurrió porque es que era la voluntad de Dios. Tanto de lo que haya ocurrido y que le hayas atribuido a la voluntad de Dios, como de lo que no ocurrió y que también le hayas atribuido a la voluntad de Dios. Vas a permitir que esos recuerdos aparezcan en tu mente de manera natural y espontánea. Y vas a observar. Vas a observar esa situación y vas a conectarte de manera muy consciente de cómo te sentiste. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cuál era la sensación? Es muy importante esto, lograr identificar cuál era la sensación interna, cuál fue el sentimiento, cuál la emoción que acompaña a cada uno de esos recuerdos. Y ahora vas a preguntarte, ¿esa es la voluntad de Dios para mí? Simplemente vas a formular esa pregunta y vas a permitir que esa pregunta llegue a lo más profundo de tu corazón. ¿Esa es la voluntad de Dios para mí? Mientras permites que esos recuerdos sigan llegando a tu mente. Y al igual que estuviste haciendo, vas a observar muy cuidadosamente cómo te sientes. ¿Qué hay en tu corazón frente a esa pregunta?
¿Puedes confiar en la voluntad de Dios? ¿Honestamente puedes hacerlo? ¿O qué hay ahí en tu mente y en tu corazón que obstaculizan que tu confianza sea plena y absoluta? Y todo lo que surja que te cause desarmonía, angustia, ansiedad, conflicto, vamos a entregarle todo eso a nuestro Maestro, al Espíritu Santo. Vamos a entregarle todo eso. Para que libere nuestro corazón y nuestra mente de esas imaginarias ataduras. Las cadenas en las que creemos estar aprisionados. Y para concluir, vamos a decir lo siguiente. Espíritu Santo, te doy gracias porque a través de tu guía certera y amorosa, aprendo lo que en verdad dispone la voluntad de Dios para mí. Y en este aprendizaje y en lo que tú me enseñas, radica la posibilidad de confiar plena y absolutamente en que lo que la voluntad de Dios dispone para mí es simplemente glorioso. Gracias. Vamos a tomar 3 respiraciones lentas y profundas. Vamos a mover suavemente el cuerpo. Y vamos a abrir suavemente nuestros párpados. Muy bien. Así como estuvimos viendo hace 2 semanas la inocencia y practicando la inocencia como un punto de vista de aplicación universal, así como la semana anterior enfocamos de manera mucho más específica la atención en la confianza y que tanto estamos realmente abiertos a confiar. Esta semana yo les invito, si resonaron con el ejercicio que hicimos recién, sería realmente muy provechoso si pueden hacerlo una vez al día. ¿Para qué? Para que vayan abriendo esos lugares en sus mentes y en sus corazones donde se esconde el temor a Dios, sustentando esa creencia retorcida de que el sufrimiento es la voluntad de Dios, de que Dios quiere sacrificios, de que el dolor y el conflicto y los desastres y las enfermedades hacen parte de la voluntad de Dios, y que a través de la guía del Espíritu Santo, entregando todos estos pensamientos distorsionados, nuestra mente se disponga a reconocer de que hay una sola voluntad
y que nuestra voluntad en esencia y la voluntad de Dios son una y la misma. Esa es la invitación. Nos encontramos el próximo lunes. Conversaremos acerca de eso. Les envío un abrazo muy fuerte y que tengamos todos un excelente descanso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz descanso para todos. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Chao. Feliz noche.